Yeshua, Yeshua. Oh, oh. Cuando Él llega todo cambia. Yeshua. Yeshua, desciende, aviva el fuego que hay en mi interior. Tú escuchas nuestro clamor. Y eres el Cordero inmolado, el deseado, vino a reinar. Y la piedra se movió, resucitó. Al tercer día, Él se levantó. Cuando llega el hebreo hay sanidad. Cuando llega el hebreo hay liberación. Y el Espíritu de Dios está aquí. Llegó el hebreo, llegó el hebreo cuando llega. Y cuando llega el hebreo hay sanidad. Y cuando llega el hebreo hay liberación. Y el Espíritu de Dios está aquí. Llegó el hebreo, llegó el hebreo. Y se activará el fuego, se activará la unción, se activará el poder del Espíritu de Dios. Se activará el fuego, se activará la unción, se activará el poder del Espíritu. Se activará y se activará el fuego, se activará la unción y se activará el poder del Espíritu de Dios. Se activará el fuego, se activará la unción, se activará el poder del Espíritu de Dios. Aquí descenderá el fuego de Jehová. Y como en el Pentecostés, como de fuego se hablarán. Aquí descenderá el fuego de Jehová. Y como en el Pentecostés, como de fuego se hablarán. Aquí descenderá el fuego de Jehová. Y como en el Pentecostés, como de fuego se hablarán. Se hablarán como de fuego, se hablarán. Como aquel día, como cayó ese fuego que repartió nuevas lenguas. Se hablarán, se hablarán. Oh. Cuando Él llega todo cambia, todo transforma, todo liberta. Es que yo conozco un Dios que cuando llega todo cambia. La enfermedad se va, la aflicción se va.
Cuando él ve al paralítico, le dice: toma tu lecho y anda, porque tú no eres llamado para estar en la tierra. Porque cuando llega todo cambia. Cuando llega todo cambia. Cuando llega, oh, yeah. Se activará el fuego, se activará la unción, se activará el poder del Espíritu de Dios. Se activará el fuego en esta generación de altar. Se activará el poder de Dios. Y hay un fuego que habita en ti, que este día, que esta noche se va a activar. Si tú lo crees, se activará. 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 Si tú lo crees, el milagro se activará. Si tú lo crees, se activará. Si tú lo crees, se activará. Se activará. Se activará. Si tú lo crees, se activará. Si tú lo crees, se activará. Se activará. Oh. Cuando llega el hebreo hay sanidad. Cuando llega el hebreo hay liberación. Y el Espíritu de Dios está en tu hogar, porque Él llegó y no se irá. Y cuando llega, todo cambia, todo transforma, todo liberta. Yo conozco al Dios que cuando Él se entrona en un lugar, simplemente tienes que tener un corazón dispuesto a recibir. Porque cuando estás conectado, solamente hueles y percibes el aroma del cielo. No es nuestro talento, no es nuestro don, es tu gracia. No somos nosotros, es tu misericordia. Dios le bendiga y bienvenidos a esta hora de la noche. Son las 12 de la medianoche en este día. Este es el día que ha hecho el Señor y estamos entrando ya en este mes nuevo. El tiempo se va yendo y estamos camino a clamor. En estos programas venideros le estará dando una fecha, o por lo menos hoy, no lo puedo decir todo, pero no tengo todas las fechas aquí, pero puede estar seguro que la ruta de clamor que ha organizado mi hija Kimi Rasky al frente del Día de Clamor ha hecho un trabajo increíble. Y estamos volviendo a la senda antigua, estamos volviendo a los pueblos donde este ministerio comenzó, donde el clamor nació en el corazón del Señor y en el corazón nuestro. La revelación de ese día tan importante en la bendición y en el adelanto espiritual en los últimos días. La protección a través del clamor a Dios. Y realmente para mí han sido estos días tremendos. En el día de hoy que estoy grabando, pues hace unos días, no muchos, sino unos días,
quizás menos de una semana, pero no tengo toda la información aquí, pero de los nombres de las personas. Se logró, y quiero felicitar a mi hija porque con el grupo que tiene, se metieron en Morovis. Yo hace años que no iba a Morovis, y en estos días pues estuve en Morovis con mi hija, porque la actividad que estaba organizada para antes de esos días, estaba organizada creo que fue para el día 28 de marzo, hubo que suspenderla porque en la zona sur, donde está Guayanilla, se formó una tormenta. Ya cuando yo iba a salir con nuestro hermano José Clemente, que es un hombre de Dios que Dios ha puesto para acompañarme, guiar, porque ya tengo, ¿cómo voy a decir? Tengo un poco ya, no detenido ni inservible, ¿no? Pero ya no tengo la fuerza que tenía antes, y guiar para estos lugares lejos y regresar de noche, pues para mí es difícil. Pero mi hija y su esposo se fueron para todos estos lugares, se van y van haciendo contacto y predicando en las iglesias, y se está yendo al pueblo. O sea, yo creo que los ministerios, la iglesia, abandonó al pueblo de la montaña, a la gente. En lo que toca a nosotros al clamor, la fuerza de este evento, que el 7 de septiembre, el primer lunes de septiembre, a las 10 de la mañana, estaremos celebrando el 53 aniversario de Clamor a Dios, en el momento más caótico, en el momento más difícil. Ahí está, Clamor a Dios 2026. Camino al final del destino profético y de la seguridad de lo que tenemos que prepararnos para enfrentar y estar alerta, porque este es el momento más crítico, más difícil, más importante de la historia. Vamos camino al arrebatamiento de la iglesia, al cumplimiento de todas las profecías. Les estaba hablando que lo que ha estado aconteciendo en Irán, en Medio Oriente, con Irán especialmente, que era una nación persa. De eso vamos a empezar a hablar hoy un poquito más profundo. Hemos estado hablando del compromiso que Dios tiene con ese pueblo persa, que en 1979, frustrado con el gobierno del Shah, que era el rey, la máxima figura, pues le pasa lo que le pasó a Cuba, lo que le pasó a Venezuela, lo que le pasó a los chinos, lo que le pasó a los alemanes con Hitler, lo que le pasó a Italia con Mussolini. Entonces lo que le ha pasado a tantos pueblos del mundo, hermano, a los cubanos con Fidel, que se cansaron del gobernante que estaba allí, Batista, y de la corrupción y todo. Entonces apareció este hombre que se internó en las montañas de Escambray y dentro de diferentes partes, con la ayuda económica hasta de evangélicos y católicos y todo el mundo apoyando a este hombre que apareció con el movimiento, creo que el 26 de julio, creo que se llama, y que le dio esperanza, que esa corrupción se iba a acabar, que era el comunismo, el socialismo, era la misma temática de Chávez y de Maduro, especialmente Chávez en Venezuela. La gente, pues lo mismo con Hitler, después de la Segunda Guerra Mundial, como quedaron humillados y las cosas que sucedieron, y la economía se vino al piso, todo. Y el pueblo históricamente orgulloso. Y simplemente, imagínense, la economía cayó en Alemania de tal manera que $1 había que coger una carretilla de marcos alemanes para ir a darle el valor. Es decir, el dólar llegó a valer un montón de marcos que necesitaban, literalmente, decían que había que llevar al banco una carretilla de dinero. Quizá un poco exagerado, pero yo lo viví cuando yo fui en la guerra en Irán Contra, acompañado del fotoperiodista Rafael Rivera, y fui enviado por Dios allí. Todo. Entonces después yo tenía un dinerito
creo que entre Rafael y yo teníamos $300, terminó toda la actividad y entonces fuimos a cambiar los $300 para irnos a comprar algunos souvenirs, algunas cositas para llevarnos después del triunfo de lo que Dios hizo allí, que fue una campaña histórica, hermano. Ya los sandinistas habían pedido el poder y le quedaban 2 semanas al comandante Daniel Ortega, y ya estaba Violeta Chamorro a tomar el poder, que representaba el extremo del catolicismo. Pero la gente pues caía en la guerra y todo. Entonces vinieron las elecciones y él perdió y ganó Violeta. Nosotros llegamos cuando le quedaban 2 semanas de poder al comandante Daniel Ortega, y yo fui la persona que ellos no pudieron inaugurar la Plaza Revolución. Yo, que había sido el crítico más grande de ese gobierno y de Daniel Ortega, de criminal, asesino, perseguidor, porque todo eso fue real. Pero ante la derrota, las personas su orgullo lo pierden. Y como no pudieron inaugurar esa plaza, quien la inauguré fui yo. 3 días de campaña, viernes, sábado y domingo, creo que fue 3 días. Y la gente bajaba en canoa, bajaban en barquitos, bajaban a caballo, todos los medios, venían de todo el país, y había habido un terremoto antes de todo eso. La catedral católica estaba inestable, inexplicable, no se podía usar tampoco para los católicos. Había un desastre, porque el gobierno que había habido fue bien blasfemo. Se dice que la noche que hubo el terremoto en Nicaragua, en Managua, en el país, estaba el presidente Somoza celebrando la inauguración del hotel, donde creo que era el hotel Crown Plaza Intercontinental, y estaban en una orgía, una cosa terrible, hermano. Ahí fue que también para este tiempo que estamos transmitiendo, era fines y comienzo del año, y esto fue creo que fue para el 1990, 91, por ahí. El asunto es que ese terremoto dejó devastado el país. Y entonces yo fui la persona que Dios usó, me llamó y que fuera allí. Fui acompañado de Rafael, el periodista, Rafael Rivera, el famoso ganador del premio Pulitzer por sacar la fotografía de Walenská cuando cayó en San Juan de las cuerdas que iba. Todo esto es historia. Bueno, yo lo que sé es que Dios me habló y me dijo, y yo siendo la persona que había barrido el piso y la había lamentado, ya había perdido las elecciones, claro, pero todavía tenía 2 semanas en el poder. Entonces, yo había ordenado por Dios para defender la iglesia desde acá, porque había una persecución. Después descubrimos, después de todo eso, yo me puse cuando yo estoy predicando, hablándole al pueblo, él entra con toda la prensa del mundo, porque esa guerra era mundialmente la noticia. Y me recuerdo que yo, como vi ese hombre entrar con toda la prensa del mundo al seminario donde estaba yo hablándole a cientos de pastores y líderes. Cuando ese hombre entra, detrás de él viene toda esa multitud de periodistas del mundo entero, hermano, del mundo entero. Y el periódico El Vocero estaba representado por Rafael Rivera, que he pedido contacto, no sé si se fue con el Señor, no sé, no he podido conseguirlo más. Él tiene fotos tremendas de todo lo que pasaba, igual que Milton Picón, que está vivo, que lo vamos a traer aquí un día, porque es también un historiador de lo que Dios ha hecho por estos 53 años que cumplimos el 7 de septiembre, lunes, Día del Trabajo, Día del Clamor, que se cumplen 53 años. Entonces, yo cuando veo que entra toda esa prensa y el comandante vestido de militar, y se van a la esquina, así, aquí yo estoy mirando, y esta esquina acá, a mi izquierda, está él y la prensa en todo el sentido del lugar del seminario, el salón de reuniones, una plataforma humilde,
tenía como 2 pies de alto, o 3, no mucho. Entonces yo digo, qué milagro que yo habiendo enfrentado su gobierno y enfrentado a usted, señor presidente Ortega, usted me ha recibido aquí, me han entregado a inaugurar esta plaza. Y déjame decirle, hermano, fue durante 3 días. El pueblo bajó con su esperanza. Cuando los pueblos, y es lo que estamos viviendo en el mundo entero, y ahí está el peligro. Por eso Jesús alerta y dice, mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4, en Lucas 21 y en Marcos 13. Pues se repite porque es la perspectiva desde cual lo que oyó cada uno de los apóstoles, pero es el mismo mensaje. Algunos tuvieron más atención a una cosa, pero hubieron cosas que fueron completamente unánimes. Y una de esas fue cuando los discípulos le preguntan, y los apóstoles, ¿qué será de tu venida? La señal del fin de todo, de la humanidad, del mundo, lo que fuera. Y él le dice, lo primero que él dice, no es acerca de las guerras, los rumores de guerra, no es acerca de las pestilencias, los terremotos y todas esas cosas. Lo primero que él dice bien claro, mirad que nadie os engañe. Y después sigue hablando de los falsos apóstoles, diciendo predicadores, apóstoles falsos, que vendrán hablando en su nombre y diciendo que han sido enviados por el Señor y engañarán a muchos. Y dice que, y luego dice que habrá una gran apostasía. Y Pablo lo refiere más en Timoteo, en 1 y 2 de Timoteo. Él habla, y Pablo, por si usted coge Timoteo, 1 de Timoteo 4, 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1, pues Pablo, después de la muerte y resurrección de Cristo y la alzada al cielo, que ya para este tiempo que estamos analizando y estamos hablando, la humanidad, algunos sinceros, algunos solamente mecánicamente, pues se llegó la Semana Mayor recordando todo lo que pasó en la vida de Cristo. Ya en Navidades se celebró el nacimiento y luego ya para este tiempo, más bien o mal calculado, pues la humanidad, el cristianismo en el mundo se empezó a celebrar la Semana Mayor. La Semana Mayor, que era la Semana Santa, que era también para los judíos el tiempo de la celebración de la Pascua. Pero el cristianismo empieza a celebrar que ya prácticamente hemos pasado los días más tratados. Ahora estamos ya entrando en camino a clamor, que será el 7 de septiembre a las 10 de la mañana frente al Capitolio. Y mi hija y yo estaremos trayendo un mensaje. Ella traerá un mensaje de parte del Señor y yo tendré el mensaje. Y habrá un programa increíble de adoración y de búsqueda, de unidad al pueblo, porque esto es lo que estamos viendo. Si no nos unimos, hermano, los enemigos detendrán muchas de las cosas que se pueden hacer y se perderán muchas almas. Por eso uno de los temas es la unidad del pueblo. Y lo estamos viendo en el recorrido que mi hija, como encomendada, como la comandante en jefe del Día del Clamor, la primordial coordinador, que ha creado un cuerpo de coordinadores increíbles en todo el país, pues estamos haciendo un recorrido por las montañas, los campos, los pueblos de la costa, sitios que hace años no íbamos. Y lo que nos dicen todos, hermanos, nos tienen abandonados aquí arriba. Muchos evangelistas no quieren ir porque allí quizás no hay las multitudes o la recompensa económica o que tienen ya se han llenado de vanidad, se han perdido el propósito. Y Cristo lo mismo se paró en Samaria a hablarle a una mujer pecadora, como le habló a multitudes frente al mar de Galilea, en Capernaum, en el mensaje del sermón del monte, que es prácticamente la constitución y las reglas de lo que sería el cristianismo. Pero eso es lo que hemos encontrado, hermano. Hombres de Dios, pastores, pastoras, gente, este culto último que dimos en el pueblo de Morovis, que hacía años yo no iba allí. Los pastores nos recibieron. Bueno, mi hija y su esposo se fueron y su equipo meses a todos estos pueblos. Como dije, la actividad en Guayanilla se suspendió por la lluvia que inundaron el parque,
pero ya le vamos a estar anunciando una fecha posterior. Pero uno de estos puntos fue llegar a Morovis, queda en el centro de la isla, en la montaña. Es una experiencia increíble. Y allí fue que yo comencé mi ministerio en todos estos pueblos. Estuvimos en Laja, ya ustedes saben lo que se habló, lo que sucedió allí. Y les digo que oren mucho por Kimi, porque Dios me puso en mi corazón que comenzara un proceso de ponerla al frente. Ella está ejecutando la coordinación, ha puesto ya un coordinador especial y otros en cada pueblo. Y ella está evaluando todo, y entonces nos reunimos y me da un informe y luego discutimos lo que hay que hacer y el programa, eso es lo que estamos preparando. Pero ha hecho oren mucho por ella, porque todo el que quisiera vivir piamente y ser fiel, el enemigo le va a atacar. Le va a atacar como dijo Jesús, el camino al Calvario, y en aquel momento subiendo al Calvario, ya camino a la finalización de todo en Jerusalén, y él cita al profeta Ezequías y el profeta Ezequiel, entonces dice que esa palabra profética dice: heriré al pastor y las ovejas se desparramarán. Si usted es pastor, si usted es pastora, si usted es maestro, si usted es evangelista, si usted es líder de un concilio, si usted es simplemente una persona que da fruto en la iglesia, hermanas y hermanos que tienen ministerio. Yo he visto en la iglesia que yo voy al Calvario, han creado un cuerpo tremendo de capellanes y capellanas. Y entonces, si usted, todas estas personas, hermanos, todas estas mujeres, todos estos hombres, porque no puedo mencionar a todos, que están al frente, que están batallando, pues son objeto del ataque del diablo. Y eso se ve en la guerra que estamos teniendo. ¿Qué es lo que Israel, amenazada por esa nación islámica? Porque los islámicos, a la caída del Shah, tomaron el poder, y los persas no son islámicos, ni eran una religión islámica. Pero en el 79, como dije al principio, frustrado por los fracasos del Shah de Irán, que ahora él murió en la isla Contadora en Panamá. Su hijo, que ya está como no sé cuántos años tiene, pero es una persona mayor, pero no vieja, sino que está uniendo al pueblo para posiblemente, en el momento que ese régimen caiga, tomen el poder para restaurar todas las tradiciones, todo su sentido de apoyo a Israel y todo. Pero note bien que todo en las guerras siempre tratan de matar las personas más altas. Por ejemplo, los militares, los generales y los que gobiernan y que tienen alguna influencia. Eso lo hemos visto, eso es una táctica de todos. En esta guerra, Israel, siguiendo esa tradición militar, pues le han estado, porque en ese tiempo que cae, que llega el Islam y llegan y ponen al ayatollah Rouhaïla Khomeini, que era el más grande, lo trajeron y creo que estaba en Francia. Yo lo que sé es que llega y lo ponen al frente de la nación y le declaran aquello no un gobierno político, sino que una política escondida con una frase, eso es el Islam, de una frase espiritual de religión, que no lo son. Entonces crean una teocrática, es decir, una teocracia con el ayatollah Rouhaïla Khomeini en 1979, a la caída del Shah de Irán, y entonces toman ese poder. Recuérdate, los persas no son islámicos. La religión islámica, que es un movimiento político disfrazado, un disfraz, un engaño para gobernar el mundo y tener la simpatía y la entrada a través de una apariencia de piedad, que es lo que dice una de las características del mundo, de la civilización, de la gente. Al final, en segunda de Timoteo 3:1, y ahí describe las características, y hay mentirosos. Entonces, y una falsa religión, pero que en sí es un movimiento político, pero se disfraza como la cabeza de todos los ayatolás. Entonces, este era el ayatolá más grande, el líder más grande de la religión islámica, movimiento político disfrazado de religión. Entonces, ese individuo comienza a tener el poder más que un rey, capacidad de matar y de hacer y perseguir. Y entonces los persas son
esclavizados, son tragados en ese sistema, y ellos creyendo que igual que los cubanos con Fidel Castro, igual que los chinos con Mao Zedong, lo mismo que los alemanes con Hitler, lo mismo que los rusos con Stalin y Lenin y todos los demás que vinieron después, que fueron todos los criminales. Del único que se habla un poco bien fue de Khrushchev, que era el más terrible, pero que dicen que era de la provincia o el estado, de la parte de Rusia que era Georgia, que eso está también ahí en todo esto que está pasando de la guerra en Ucrania. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? Que pues Khrushchev, que después se convierte y murió en Cristo, pero todo eso que venido estaban los rusos, estaban desesperados, estaban volviéndose locos con el gobierno de los zares y los zarinas, un monje Rasputín metiéndose a dirigir a los gobernantes con la supuesta revelación, otro falso profeta, y la injusticia y todo lo que estaba pasando, y aparece primero los bolcheviques y después aparece Lenin, que viene de Francia, y después de eso, de cuando Lenin fue terrible, pero si era terrible, más terrible fue Stalin, porque cuando Lenin está ya, para que sabe que está muriéndose, llama a sus seguidores y tenía el poder sobre Rusia y le dice, mire, este hombre Stalin, no dejen que llegue al poder, o sea, una piedra hablándole, no dejen que llegue, este es malo, malo. Y claro, muere Lenin y queda Stalin, y Stalin hizo hasta un pacto al principio con Hitler, con el mismo diablo, y mató más gente posiblemente en Rusia que los que mató, de los que mató en Alemania a Hitler, a los judíos y todo eso. Pero no quiere decir que Hitler era, no. Hitler creó más muertes porque la Segunda Guerra Mundial que él ¿cómo se dice? Desarrolló y promovió, pues fueron millones, algunos hablan de 60 millones de muertos a causa de esa guerra o más. Pero miren lo que es, que la gente buscando salir de Guatemala se iban para Guatapeor. Es decir, tratando de remediar, caen en lo peor. Entonces, Stalin fue uno de los más criminales, asesinos. Cogió provincias, como hablamos nosotros, provincias o estados completos, y como estaba dividido Rusia en muchas diferentes grupos raciales, pues él eliminó a muchos que completamente desaparecieron. Crearon allí la Siberia, lo que llaman el Gulag, donde todo el que no estaba de acuerdo y lo mandaban para ese sitio que era allá en Siberia, en lo más frío, a otros los metían en manicomio. El tipo fue un criminal. Y se aprovechó de la Segunda Guerra Mundial porque primero se hizo aliado de Hitler. Cuando Hitler le metió la puñalada, entonces se unió a los aliados. Y esto es muchas cosas que la gente no sabe. Con esa guerra que se enfrentó Hitler, se enfrentó Stalin y Rusia también, ya habiéndose hecho alianzas con Hitler, pues fueron humillados. No tenían ni ropa, ni zapatos, ni armamento. Y entonces los Estados Unidos, bajo el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, le dio, bajo un préstamo, le dio armas, le dio uniformes, le dio comida, los armó por completo. Y déjame decirle, confiaron en el diablo. Cuando Rusia se fortaleció y se volvió un poder tan grande que tomó hasta Berlín del Este, y que Patterson, el general Patterson, se lo había advertido a Roosevelt que tuvieran cuidado, y eso fue lo que vino la Guerra Fría. Sí, la historia es así, hermano. Entonces, ese hombre y el pueblo ruso creyeron primero en que había que sacar a los zares y las zarinas, y entraron entonces con la revolución bolchevique. De ahí vino Lenin, se volvieron molestos, insatisfechos con los bolcheviques, y entonces vino Lenin y implantó el comunismo, mataron a la familia de los zares. Y bueno, la historia es, hermano, que cuando el pueblo no busca la dirección de Dios, cuando los pueblos ponen su esperanza ciegamente en una persona y no buscan
la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, salen de lo malo, caen en lo peor. Y eso dice Pablo, ni líderes religiosos, porque el Rasputín era un líder religioso de la religión ortodoxa Rusia y era la influencia grande bajo el gobierno de los zares y zarinos. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando las personas pierden la visión, ¿qué dice Pablo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un gobernante puede ser maravilloso, puede ser la respuesta de Dios, pero finalmente nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestros ojos, dice Pablo en Hebreos 12, 1 y 2 por ahí, dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice, y yendo para atrás, con David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Eso es una de las expresiones de él. La otra es, el oísta del abrigo del Altísimo, morará bajo sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía. Y dice, eres tú, oh Dios. La esperanza de David, que decía, caerán, esperanza mía, caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra y a mí no me llegará. Entonces, de tiempos de antes, los reyes, los hombres de Dios, entendieron que los humanos tenían ciertas partes, pero la esperanza completa estaba en Dios. Y cuando aparece el Mesías, y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que Pablo lo dice a los romanos, pero lo está diciendo por la historia. Dice uno de los profetas, dirá que duerme a tu lado te confíe. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber confianza en un matrimonio. Que no puede haber, no es eso. Está hablando que no ponga una confianza absoluta y ciega y total, ni en el esposo, ni en la esposa, ni la madre, ni el padre, que pueden ser lo mejor, pero te pueden fallar. El único que no te miente, el único que no te falla, el único que no te engaña, el único que no cae en engaño, que no cae en mentira, en abuso, es Dios. Por eso dice bien claro la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y vosotros huirá. Y Pablo lo dice bien claro en Romanos, le dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces el profeta dice, mira, que duerme a tu lado. No quiere decir que tú no tengas, porque un matrimonio no puede subsistir sin tener cierta confianza. Lo dice, que ciegamente, absolutamente, no pienses que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus amigos, tus políticos que pueden ser maravillosos, no sean capaces de fracasar. Sí, el único que no te va, bueno, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Quiere decir que aún tu padre y tu madre, y eso lo vemos en las noticias, pueden ser tu forma de engaño, de destrucción, de ruina, todo eso, ciegamente, no quiere decir que lo van a hacer. El padre y la madre aman a sus hijos, pero lo que Dios le quiere decir es, con todo esto no es que no tengan, hay que tener confianza, pero dice que no tengamos una confianza, la interpretación ciega, totalmente dependiente, porque son seres humanos como lo eres tú y yo, y el único que te puede ser fiel y nunca fallarte es Dios. Por eso este día no mires la flaqueza de los hombres, mira la perfección y la fidelidad de Dios. Esto es un tema para sí solo, bueno. Pero eso fue lo que ha creado todo esto. Y ahora mismo está todo este asunto que está pasando en el mundo. Bueno, en China, los chinos son casi esclavos. Si no esclavos, hay áreas donde tienen esclavos trabajadores. Y tú miras a Cuba, después de tantos años, dejaron el país arruinado y ahora Fidel Castro y su familia salieron millones antes que él muriera. Todos hacen lo mismo. En el socialismo todos hacen lo mismo. Llegan los que le van a dar todo el pueblo, se enriquecen ellos y el pueblo termina fastidiado. El único que te puede garantizar todo es Jesucristo. Y que Él te guíe a tomar las mejores decisiones. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá.
Tenemos que poner nuestra mirada, puestos los ojos en Cristo. La palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es confiar en las promesas de Dios, aunque te falle te falle aquel. Y dice bien claro que el diablo sabe que si tú sigues ciegamente a un ser humano, te va a fracasar. Algunos no, pero otros sí. Y entonces describe la importancia del puesto que tú ocupas, del trabajo que tú haces para bienestar, para Dios. Dice bien claro, lo dijo el profeta Ezequiel, y lo dice también en el camino al Calvario. Jesús dice, cita las palabras bien claro, y dice, heriré al pastor, al líder, a la persona que significa algo importante, heriré al pastor y las ovejas serán desparramadas. Pastores, mis compañeros, no se rindan porque le falló el diácono, el copastor, o le falló el pastor, o le falló alguien, el evangelista, o alguien en tu vida te falló, tu familia te falló, tu esposa, tu esposo. No, pero Cristo no te ha fallado ni te fallará, y Él te guardará. Dice que te guardará de todo el mal. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, Dios en quien confiaré. Y caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No temeré de mal alguno, de plagas, de nada. Venga lo que venga. De alguna manera, dice, los que son míos, yo los tengo protegidos en mis manos. Los tengo en mis manos. Dios está contigo, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me haré hacer, junto a aguas de reposo me guiará, me pastorearé. Y dice bien claro, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no temeré alguno del pasado, porque ya tu pasado, la sangre de Cristo, si te convertiste, lo limpió. No temeré miedo a las consecuencias del pasado. Él me ayudará a vencer las consecuencias una vez que yo estoy en sus manos. Dice, no temeré mal alguno del futuro, de lo que pueda pasar. Y dice bien claro, que harán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra. Pero tienes que entender que si tú estás convertido y si tú ocupas un lugar de jerarquía, de trabajo, y tú eres importante en la obra, hermano, y tú no solamente un puesto, serle fiel a Dios, pues dice, y si estás en un puesto, pastor y líder conciliar y misioneras y personas que hacen la obra de evangelismo, dice bien claro, heriré al pastor, heriré a la cabeza, al que está haciendo algo, al que está presentando la verdad. Heriré al pastor y las ovejas serán reñidas. Quiere decir que mientras más Dios te use y más Dios te mueva y te use para evangelizar la causa, para hacerlo mejor y bendecir al pueblo, tú tienes que entender que el diablo no se va a quedar al lado. Dice, heriré al pastor. Y eso es lo que está pasando en la guerra que hay. Los israelitas pues han tumbado las cabezas de todos allá. Dios ha comenzado un juicio, hermano. Esa gente, Dios creó un propósito con su vida. Yo lo he venido diciendo en este programa y va a seguir hablando sobre ese pacto que tienen, pero Dios me ha dicho hablarle. Hay muchos de ustedes que están tristes, hay muchos de ustedes que están con miedo, hay muchos de ustedes que están confundidos, que están turbados y tienen que poner su mirada en el Señor. No temeréis mal alguno, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida, y conspirarán contra ti, mas lo harán sin mí, y los que conspiran contra ti, delante de ti caerán, porque dice en el profeta Isaías, Dios le dice a Isaías, no habrá arma forjada contra ti que pueda prosperar. Tú no estás solo. Dice en Romanos capítulo 8, el que vosotros estáis, el que está en mí, es más poderoso que el que está en el mundo. Romanos 8:28 dice, todos los que aman a Dios, dice bien claro, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y dice también en ese mismo capítulo 8, dice, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y luego dice en Romanos 8:27, antes, después que menciona las tribulaciones, las plagas, las dificultades, los fracasos, los ataques, todo lo más demoníaco y oscuro que pone. Cuando venga todo eso contra ti, dice antes en todas estas cosas. Y lo describe bien claro, en el capítulo 8
de Romanos, todo lo que pasa y lo que tú puedes pasar. Y con esto yo quiero redondear el programa de hoy antes de terminarme, pero escuche esto. Cuando usted lee el capítulo 8 de Romanos, vamos a leer primero el versículo 35. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? Ahí usted que está preocupado porque la gasolina, porque todo va a valer más caro, dice, ¿quién? Dice bien claro, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice, hambre, persecución, angustia, tribulación, o desnudez, o hambre, o peligro o espada. Todo está involucrado. No tengamos miedo por la situación económica, no tengamos miedo por todo lo que es la amenaza, que si va a haber una guerra mundial. Mire, y si la va, Dios está en control de todo. Pero entonces pasamos, bien claro, al verso 37. Tengo 27 en adelante, en el capítulo 8 de Romanos. Antes, en todas estas cosas, todo eso que he hablado, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Es decir, que nosotros no es que vamos a vencer, no, somos más, no que fuimos ni que seremos, somos ahora mismo, tú y yo, no tenemos que tenerle miedo a nada, ni a la persecución, ni a la traición, ni a la economía, y a todo lo que el diablo se ha inventado. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, escuche bien, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenga fe, vamos para adelante, que no hay diablo que nos puede vencer. Y si caemos, dice que Dios levantará al caído. Y si 7 veces cayera, 7 veces lo levantará. Y por eso este año, cumpliendo todas las actividades, esta actividad que tuvimos en Morovis, vi a un evangelista que lo vi como técnico de Radio Redentor, Adolfo Vargas, y yo hacía años que no lo veía. Escribí un libro y a mí me lo mandó. Yo no sé dónde terminó el libro, pero él está hablando porque él vivió muchas de las cosas que pasaron en Clamor y en este ministerio, y ahora Dios lo tiene por allá, por el mundo, por todos lados. Dios lo ha usado y vino humildemente hasta Morovis a vernos, a apoyar a mi hija en toda esta actividad, y los pastores, que no tengo todos los nombres aquí, cómo a pesar de la lluvia que empezó, se mantuvieron allí, se fue la lluvia, y hermano, yo di unas palabras y el recibimiento que me dieron, porque yo me levanté en esos campos de Morovis y de toda la isla. Yo estuve años caminando esos montes. Le puedo dar una lista de todo. Y ese fue uno de los pueblos que yo hasta dormía en Barahona, y en otro habían Ernesto Santos y otro pastor que ya murió, que era mi amigo. Yo vivía en sus casas. Yo tenía un Volkswagen viejo y caminaba por esos montes. Hermano, y les quiero decir que el recibimiento del pastorado nos han dejado solos. Muchos cristianos, muchos líderes evangelistas, predicadores, personas que tienen una responsabilidad ante Dios, se han olvidado. Y estos sitios aislados no les importa. Hasta hay algunos líderes, yo aprecio cuando yo veo líderes conciliares que yo conozco por nombre, que se preocupan por sus pastores y van a donde sea y les recuerdan que están dentro de su protección del Señor. Hermano, el cariño, el amor. Bueno, resistieron la lluvia desapareció. Yo tenía que ir al aeropuerto a recoger a mi esposa y estaba con Isaac, que me acompañaba, que bueno, fue tremendo. Para mí verlo a él allí adorando a Dios fue tremendo. Entonces, yo presenté a mi hija, a mí me presentaron también antes de eso, y después yo la presenté a ella y la dejé predicando. Tenía que estar en el aeropuerto, hermano. Y cuando yo llegué al aeropuerto, gracias a José Clemente, que es mi mano derecha en estos asuntos, me acompaña y me guía su carro, porque yo ya no puedo guiar tan lejos de noche. Y entonces llamó y todavía estaban allá arriba.
terminó a predicar, después de las 10 de la noche, ya nosotros estábamos en el aeropuerto, y le digo bien claro, hermanos, que me sorprendió, que yo me quedé agradeciéndole a todos esos pastorados. Y hermanos, y aunque no conozco ni recuerdo todos sus nombres, al pastorado de los sitios como Laja y los sitios que estamos yendo, y en esta noche, en estos días, pues la población, el pueblo de Morovis, a toda esa iglesia, a todos esos pastores, a las personas que viven una cosa linda, de una manifestación de jóvenes y niños presentando en la alegría, en su forma más expresiva. Y mi hijo se maravilló, y yo y todo, hermano, lo que vimos allí nos llevamos en el corazón. Y ahora pronto vamos a seguir por toda la isla. Esté atento. Lo importante es que ustedes vayan preparándose para restaurar y reclamar y recobrar toda la fuerza espiritual que se ha perdido. Sí, que estamos, Dios me puso poner mi hija al frente y preparándola, porque yo sé que a mí me quedará yo no sé cuánto tiempo, pero ahora hay personas que van a seguir esto. Y hasta ahora oren mucho por ella y su esposo, porque son los que van a seguir con su esposo y con este liderato que se está forjando, seguir el día de clamor hasta que suene la trompeta y viviremos a ver las glorias de Dios. Pero tenemos que volver a esa actividad antigua, esa senda de bajar de los campos. Y yo me sentía tan emocionado cuando estuve en Laja, cuando estuve ahora junto con mi hija en Morovis, y en los pueblos que estamos yendo. Estuvieron en Naguabo, yo no pude ir esa noche, pero todos los que pueda voy a estar. Y hemos celebrado que estamos rescatando, renovando lo que hizo grande ese movimiento y puso a temblar al diablo y a los políticos que no respetaban y a los pornógrafos. Todo lo que pasó y las leyes que se impidieron y las buenas que se hicieron, toda esa eso hay que recobrarlo. El diablo a través del tiempo fue desanimando a muchos, pero estamos viviendo un avivamiento, hermano. Les pido a todos ustedes que oren y estén listos para estar en los sitios que vamos a estar. Y el lunes 7 de septiembre, Clamor a Dios, 53 aniversario. Mi hija tiene un mensaje que Dios le ha dado, yo tengo un mensaje, y la programación va a ser para la gloria de Dios y la experiencia va a ser grande. Que Dios nos bendiga y recuerden de orar por nosotros. Y recuerden que todo esto también, nosotros no le prometemos grandezas de riqueza, no. Si usted en su corazón, Dios le pone voluntad en su corazón, enviar una ofrenda a través de ATH Móvil, buscando la sección de negocios, buscando Clamor a Dios, o usando un cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 958. Bueno, bien claro, ahí está. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. O mandarla a la cuenta que tenemos del Banco Popular, Ministerio Clamor a Dios, Inc., cuenta del ministerio, 140-012524. Ahí está en la pantalla, 140-0124. Este programa se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Y esté atento a los lugares que vamos a estar. Pero lo más importante, si usted puede ofrendar, eso es importante. Lo más importante es que usted nos mantenga en oración, porque la lucha y la oposición es grande, pero más grande, el que esté en nosotros es más grande que ellos. Que Dios los bendiga y recuerden, hermano, que lo mejor está por venir. Sin temor alguno, sigamos fieles al Señor. Hasta el próximo programa, que continuamos con este tema, la intervención de Dios a través de los persas. Y en el próximo vamos a hablar de Daniel y el rey Darío. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. En hebreo, en liberación, y el Espíritu de Dios está aquí. Llegó el hebreo cuando llega, y cuando llega el hebreo hay sanidad. Y cuando llega el hebreo hay liberación. Y el
Espíritu de Dios está aquí. Llegó el hebreo, llegó el hebreo. Y se activará el fuego, se activará la unción, se activará el poder del Espíritu de Dios. Se activará el fuego, se activará la unción, se activará el poder del Espíritu. Se activará y se activará el fuego, se activará la unción y se activará el poder del Espíritu. Se hablarán como de fuego, se hablarán como aquel día, como cayó ese fuego.